Que hay descontento con la política no debería ser novedad. Muchos políticos se agarran la cabeza preguntándose qué hicieron mal para que los jóvenes se sientan tan disociados de la democracia y mientras tanto muchos otros fingen demencia. Como si no tuviéramos razones. Las falsas promesas y la corrupción son solo expresiones de una actitud que se tiene hacia nuestros reclamos. Actitud que se ve reflejada, por ejemplo, en las cuentas de TikTok de los políticos que buscan apelar a las juventudes para conseguir votos y terminan haciendo el ridículo. Bueno, vamos a hacer con las chicas una chocotorta. La democracia trató a la juventud con condescendencia y la juventud responde con un nuevo que se vayan todos. Frente a nosotros se nos vuelve a presentar el contrato democrático, con un país con un 40% de pobres, una política que nos usa y nos descarta, y un futuro incierto. La pregunta es, ¿vamos a firmar? Estaba mirando al techo tratando de contener la emoción. Había sido invitado al Foro Urbano Federal para hablar sobre la crisis ambiental previo a la cumbre del C40. Me pasé días preparando lo que iba a decir. Viajes en avión, hotel con vista al obelisco, coches a disposición e incluso escolta policial. Me pasé toda una mañana escuchando cómo los intendentes hablaban grandilocuentes sobre la importancia de escuchar a las juventudes. Sin embargo, terminaron los paneles, se pararon y se fueron. Y mi discurso nunca pudo ser leído. Y esto no es un caso aislado. Cuando nos íbamos, una de mis compañeras me dijo una frase muy cierta. ¿Y después se preguntan por qué los jóvenes cuestionan la democracia? Poco ayudan estas actitudes a enfrentar los prejuicios que se tienen sobre la práctica de la política. Prejuicios que moldean nuestra forma de ver el mundo y de actuar en consecuencia. Los jóvenes no vemos en los políticos ninguna esperanza, a menos que sean políticos disfrazados de antipolíticos. Hay algo muy problemático detrás de esto, y no podemos hacer como si no estuviera sustentado. 6 de cada 10 jóvenes cree que deberíamos tener representación en el Congreso Nacional. Un 94% de estos considera que la división entre los políticos y la gente es fuerte o muy fuerte. Paralelamente, solo un 66% de los argentinos aboga incondicionalmente por la democracia, mientras que un 22% considera que en algunas circunstancias un gobierno autoritario es preferible a uno democrático, y un 12% considera que da lo mismo. Sobre el total, un 70% declara estar insatisfecho o muy insatisfecho con la forma en la que la democracia funciona en Argentina. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, hay razones históricas, eventos puntuales que explican el debilitamiento de la democracia. El atentado contra la vicepresidenta, la muerte de Santiago Maldonado, la de Nisman, el Corralito, el crimen de José Luis Cabezas, el suicidio de René Favaloro y el atentado contra la AMIA. Como estos casos hay mucho más y la democracia tiene que ocuparse de sanar este tipo de heridas, porque si no, erosionan por completo la legitimidad y confianza del pueblo. Sin embargo, el último gobierno hizo poco en pos de esto. La fiesta de Alberto Fernández durante la pandemia es el mayor ejemplo de una legitimidad que comenzó a desangrarse entonces y no se ha podido recuperar. Por otro lado, hay razones materiales. Hablamos de esos datos que todos conocemos, el 40% de pobreza y la inflación mensual del 12%. Si hay una conjunción entre lo discursivo y lo material que creó el caldo de cultivo perfecto para este desencanto. Sin embargo, desde la burbuja política se piensa muy distinto. Y acá no hablamos solo de referentes y políticos en particular, sino también de sectores politizados y militantes en general que creen que estos reclamos no son legítimos. Casualmente son los mismos sectores que hace unos años subestimaron las probabilidades de Javier Milei. Como si ese descontento no existiera, como si esas quejas no tuvieran argumento detrás. Esta tensión democrática claramente tiene sus motivos. Dejar de criticar a la democracia es dejar de defenderla, por lo que ninguna opción que provenga de una burbuja va a ayudar a la causa. Acá se trata de defender a la democracia, pero reconociendo sus deudas. Para. ¿Por qué defenderíamos una democracia que nos trajo hasta donde estamos? Además, ¿realmente podemos decir que está en peligro? O sea, se vienen las elecciones y un futuro catastrófico sin democracia no parece estar en el horizonte. Hasta ahora veníamos hablando indistintamente de política y democracia, ¿pero son lo mismo? Obviamente no, pero en la situación actual no podemos entender el descontento con la democracia sin la frustración con la política, ni viceversa. ¿Hay sectores que no crean en la democracia pero sí en la política? Sí, pero hoy vamos a hablar de aquellos que, producto de no creer en la política, terminan desconfiando de la democracia. Pero no de la democracia como sistema representativo, sino como práctica permanente.
La democracia no se pierde solamente en las dictaduras, es mucho más complejo que esto. Es un contrato que decimos mantener todo el tiempo. Para Bertrand Russell, filósofo y matemático británico, el poder tiende a concentrarse en pocas manos. Esto es algo que podemos ver en el día a día. Quienes tienen más recursos y poder hacen uso de esto para aumentar su influencia y dominio. En las épocas de los grandes imperios, el poder se concentraba en aquellos que pudieran ejercerlo de facto mediante el dominio militar. Eso en muchos casos hoy sigue ocurriendo, pero en las sociedades capitalistas aparece un nuevo tipo de poder que en muchos casos subordina al resto, el poder económico. El poder económico tiende a la conformación de oligopolios empresariales y a la concentración del capital en cada vez menos manos. De ahí a la concentración del poder político hay un solo paso. Las dinámicas de poder están en todo el tiempo. Podemos hablar del poder en las relaciones de dominación culturales, por ejemplo, el poder de decisión de los hombres por sobre las mujeres a la hora de relacionarse, o el poder de una persona de piel clara por sobre alguien de piel marrón a la hora de conseguir trabajo en un canal de televisión. También hay una desigualdad de poder en la relación entre un padre y un hijo, o entre un alumno y un profesor. La cuestión es que quienes tienen los medios para ejercer el poder de facto, ya sea económico, militar o social, suelen subordinar a quienes no. Y la única forma de evitar esto es la política. En palabras de Russell, se trata de asegurar que el gobierno sea menos terrible que los tigres. La desigualdad de poder entre un padre y un hijo puede no ser tan problemática. Pero, ¿cómo se consiguió la jornada laboral de 8 horas? ¿Cómo se consiguió el voto femenino? En la democracia, el poder está concentrado en el Estado. Y a ver, no es que no hubiera democracia cuando los obreros trabajaban 14 horas diarias o cuando las mujeres no votaban. En esos momentos también había un sistema democrático. Ahora, fueron las prácticas democráticas las que extendieron esa democracia. Al fin y al cabo, la democracia es el sistema que permite que todos los sectores tengan injerencia en la toma de decisiones, no solo aquellos que pueden hacerlo de facto. Es lo que equilibra la balanza. ¿Qué vas a decir vos sobre tus derechos laborales cuando es el empleador el que tiene el poder? ¿Qué vas a decir vos sobre el futuro del país siendo mujer cuando son los hombres quienes tienen el poder? Bueno, la democracia es la que permite que te sientes en esa mesa de la toma de decisiones. Los peligros de la esclavitud y de la servidumbre son familiares, y donde quiera que una minoría tiene un monopolio seguro del poder político, es probable que la mayoría caiga, tarde o temprano, en la esclavitud o en la servidumbre. Toda la historia demuestra que, como podría esperarse, no se puede confiar en que las minorías cuiden los intereses de la mayoría. Bertrand Russell, 2008. Acá entra el famoso contrato social. Nos ponemos de acuerdo para crear un sistema de leyes y una autoridad que las represente para así organizar la distribución del poder. ¿Cuál es el problema? Que cada vez hay más sectores perdiendo injerencia en esta toma de decisiones. Entonces están firmando un contrato en el que se comprometen a responder ante una autoridad que no escucha sus necesidades. Para asegurar la democracia, primero hay que asegurar que todos sean reconocidos como ciudadanos y puedan ejercerla de la misma forma. Tanto las prácticas como los valores democráticos. O sea que para firmar el contrato tenemos que estar seguros de que nos conviene. Tenemos que estar seguros de que vamos a poder ejercer esas prácticas democráticas por las que nos disponemos a responder ante una autoridad. Y a ver, ni vos ni yo estamos entre ese 1% que puede ejercer el poder de facto, a menos que seas Galperín, en cuyo caso te mando un saludo. No estamos en el 10% que acumula la mayoría de la plata, no tenemos el monopolio de los medios de comunicación, ni formamos parte de un oligopolio empresarial. Por eso es que necesitamos del contrato democrático. ¿Necesitamos un Estado democrático donde vayamos a votar? Sí, pero también necesitamos que ese Estado se asegure de las prácticas democráticas. Es poco probable que se termine la democracia participativa, pero las prácticas democráticas están en una clara decadencia, mientras que las personas son cada vez menos conscientes de cuánto las necesitan. Como decíamos, esto de las prácticas democráticas va más allá de tener o no un Estado democrático. Por ejemplo, en Argelia existe un Estado democrático, pero la homosexualidad está penada con cárcel. Por eso hablamos de la democracia como una práctica permanente. Esta concepción es más compleja que muchas ideas superficiales que rondan en torno al término, y es por ello que muchas veces es víctima de fenómenos que atentan contra ella. En primer lugar, no podemos ignorar los aumentos de los índices de pobreza y la concentración de capital. En Argentina tenemos un 40% de pobreza, y la concentración del capital ascendió para el 10% de la población, que pasó de tener el 31,9% al 33,8% del total. Esto se dio en un contexto de crecimiento, en el que la suma de ingresos para la población aumentó un 100,1% respecto del año pasado. ¿Qué significa esto? Que hay crecimiento, pero para unos pocos, mientras el poder se concentra
amplios sectores se descapitalizan. En segundo lugar están los discursos de odio y la polarización extrema. Para que exista democracia, además de las cuestiones materiales, se necesita de cierto consenso. Aprovechando el clima de crisis, políticos y comunicadores hacen un uso irresponsable de su alcance para proyectar discursos que crean enemistades irreconciliables entre personas que en realidad tienen más cosas en común de las que creen. Estos discursos se centran en la violencia, en la discriminación y en la deshumanización del otro. El informe LEDA de discursos de odio muestra que el 26.2% de la población argentina promovería o apoyaría discursos de odio. Los millennials, seguidos por los centennials, son quienes más apoyan esta práctica. Hasta ahora tenemos concentración de los recursos y falta de consenso, pero falta la tercera parte, la falta de legitimidad. Los casos que venimos enumerando desde el principio llevan a la desconfianza que tiene la gente sobre los políticos y la política como herramienta de cambio y de sustento de las instituciones. Pero la democracia depende de la política. Sin ella, las clases medias y bajas perderían aún más representatividad frente a las decisiones que toman los que tienen la tarasca. Las minorías desventajadas también perderían representatividad no solo por la desfinanciación, sino también por la falta de políticas de protección que esto provocaría. Por un lado, tenemos el país de la democracia como práctica permanente. Por el otro, el país de la resignación. Un país que quizá crea en la democracia como sistema político, pero poco más. Uno en el que todos puedan votar, pero no todos puedan hacer valer sus necesidades. Y ojo, esto no quiere decir que cualquier postura crítica con la democracia sea una de resignación. Ya hablábamos de que ser crítico con la democracia es la base de la misma. Muchas propuestas que no creen en esta concepción de la democracia lo hacen movidas por una profunda esperanza. Pero al final del día es una esperanza en la resignación, es una esperanza en la no profundización de estas prácticas democráticas. Y con lo meramente formal no hacemos nada. De nada nos sirve lo que ponga el papel si al final el poder lo tienen unos pocos. ¿Qué pasa cuando, movidos por la desconfianza en la política, olvidamos cuánto la necesitamos para mediar entre quienes tienen poder y quienes no? Bueno, que ya no hay protección contra los tigres. Volvamos al contrato. Imaginemos entonces que podemos firmar. ¿Qué necesitamos para curar la democracia? En primer lugar, tomársela en serio y no asumirla como algo dado, eterno e inamovible, como lo hacen algunas burbujas políticas. Es una frase típica, pero la democracia se construye todos los días. Segundo, hay que escuchar los reclamos de los sectores que fueron sistemáticamente ignorados. En este caso, los jóvenes. Tenemos que poder sentarnos en la mesa de las decisiones. Por nuestra parte, tenemos que empezar a valorarla, entender que las relaciones de poder y dominación son más complejas que meter o no el voto en la urna y laburar por nuestras ideas. Tenemos que recuperar la vocación transformadora y hacer lo que se pueda por ser escuchados. Con el contrato en mano se nos presentan dos modelos de país, y no solo hablo de estas elecciones. Tenemos el país de las prácticas permanentes de la democracia y el país de la resignación. Es momento de firmar.